Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes a Comunicadores Internacionales de la Verdad. Nos encontramos en una hermosa cafetería en Bélgica, en Bruselas, con esta hermosa dama del Señor que se llama Fogo Sani. Ella tiene un testimonio poderoso, ya que ella era musulmán, pero entregó su vida a Jesús. Así que vamos a presentarla para que ella nos pueda testificar hace cuánto que conoció a Jesús y cómo ha cambiado su vida. Fogo Sani, ¿hace cuánto que eres cristiana y cómo ha sido ese cambio para ti antes eras musulmana y ahora eres cristiana? Ça fait combien de temps, Fawzan, que tu es chrétienne? Ça fait 2 ans que j'ai connu Jésus, il y a 2 ans. He conocido a Cristo el 25 de abril 2020, Mais j'étais baptisée le 22 août 2020. pero fui bautizada el 22 de agosto de 2020. Esta entrevista realmente estaba agendada por Dios, porque justamente una de nuestras misiones acá en Europa es predicarle, bueno, a la gente en general, pero puntualmente también al pueblo musulmán. Y justamente nos encontrábamos en el culto y compartimos y dijimos, no vamos a desaprovechar esta oportunidad. Cuéntanos cuál es el cambio que sientes en tu vida, lo que Dios ha hecho en tu vida de ese tiempo, de hace 2 años para acá. Est-ce que tu peux nous raconter le changement que cette rencontre avec Jésus il y a 2 ans a produit en toi, dans ta vie? J'étais musulman, Antes yo era musulmana j'étais très pratiquante. y era muy practicante en mi religión. Et j'étais très fière de moi parce que je croyais que je suis quelqu'un de bien. Yo tenía mucho orgullo hacia mí porque yo pensaba que era una persona muy buena, Mais quand j'ai rencontré Jésus, je commence à lire la Bible, pero cuando conocí a Jesús empecé a leer la Biblia, le Nouveau Testament. el Nuevo Testamento, Là, je commence à sentir l'amour de Dieu envahir tout mon corps. desde ahí empecé a sentir el amor de Dios invadir literalmente todo mi cuerpo y mi corazón. Et à ce moment-là, je me suis sentie dans le péché à fond. Y en ese momento tuve la convicción de pecado. Et au moment de ma conversion, Cuando llegó mi conversión, j'ai donné tous mes péchés à Jésus realmente le he dado todos mis pecados a Cristo et je me suis sentie libre. y me sentí libre. Et maintenant, je sais que Dieu nous aime inconditionnellement. Ahora sé que Dios nos ama de forma incondicional. Et il n'y a personne qui est pur sauf Jésus. Il n'y a personne qui est pur sauf Jésus. No hay nadie puro sino Cristo. Seguimos acá, bueno, estamos en una cafetería, así que bueno, por eso hay ruidos de platos y demás, pero seguimos acá puntualmente. Bueno, quiero hacer un punto aquí porque justamente antes de la entrevista yo le pregunté a Fogo Sani, que me cuesta pronunciar su nombre, es hermoso pero me cuesta, si había algo que ella no quisiera hablar, pero ella me dijo, no, yo quiero hablar, quiero testificar de que Dios es real para que mi testimonio llegue a otras personas musulmanas. No, traduce, por favor. Pero es una pregunta. Bueno, tú, en este caso, bueno, esto es en vivo, así que vamos a hablar como un diálogo fluido de amigos. Tú me dijiste que querías testificar absolutamente todo de lo que Dios había hecho. Tu m'as dit que tu voulais réellement témoigner de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Me dijiste que querías hablar de todo porque no te avergüenzas del Evangelio porque es poder de Dios. Que tu voulais parler de tout parce que tu n'as pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu. Y con seguridad, Et avec sécurité, este testimonio tuyo va a llegar a muchas personas. sois sûr que ce témoignage va arriver dans le cœur de beaucoup de personnes, beaucoup vont l'entendre. ¿Quién te predicó de Jesús o cómo fue ese acercamiento a la iglesia? Maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire qui ou qu'est-ce qui t'a rapproché de Jésus? Qu'est-ce qui a permis ça ou qui a permis ça?
C'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui m'a choisi. Fue Dios quien lo permitió porque Él me eligió. Pour moi, l'amour de Dieu existait déjà dans ma vie. Para mí, aun si yo era musulmana, el amor de Dios ya era real en mi vida. C'est comme un puzzle, il y a des morceaux qui étaient disparus dans ma vie. Pero es que como hay trozos que habían desaparecido en mi vida porque no tenía la revelación de Jesús. Et je ne voyais pas la vie en complet. Es como que yo no podía ver la vida en su totalidad. Et depuis que j'ai rencontré Jésus et son amour, Y desde que me encontré con Cristo y su amor, c'est comme tout est devenu lié et complet. es como que todo tenía más sentido y era mucho más completo. Había como una conexión. Mais je sais seulement vous dire, les musulmans, que vous êtes nés dans les familles musulmanes et peut-être que vous appréciez beaucoup ce que vous êtes. Ahora yo quiero hablar a los musulmanes. Quizás ustedes sí son musulmanes, practican su religión y quizás ustedes tienen miedo de todo lo que es de Jesús. Et je respecte vraiment ça parce que j'étais musulman il y a 2 ans. Y quiero que sepan que yo realmente respeto eso porque yo fui musulmana antes. Mais je sais que sans Jésus, il n'y a pas vraiment la vie en amoureux avec le Père. Pero yo sé que sin Cristo no hay ese amor entre el ser humano y el Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Parce qu'on est tout le temps en train de prouver à Dieu qu'on fait des choses pour Dieu. Porque nosotros como musulmanes siempre estamos tratando de hacer cosas como para merecer el amor de Dios, Avec les lois qui s'appellent Shariat. con las leyes que se llaman shariats. Mais Dieu est bon. Dieu nous a déjà pardonné avec le sang de Jésus. Pero Dios es bueno y Él ya nos perdonó con la sangre preciosa de Cristo. Et comme nous sommes pardonnés, alors on vit que dans l'amour, on ne doit pas prouver à Dieu que nous, on fait des choses pour Dieu. Parce que Dieu a envoyé son Fils unique, qu'il a donné son sang pour nous, les musulmans, les juifs, les athées, et tout le monde. C'est pas seulement pour les chrétiens, c'est comme ça qu'on est chéris de Dieu. Y como somos perdonados de Dios, no tenemos por qué hacer cosas para merecer ese amor, porque Cristo murió en la cruz para ti, para mí, y esa sangre que Él derramó no es algo que se merece, es un regalo de Dios gratis. En islam, on dit que Jésus est l'âme de Dieu. En Islam se dice que Jesús es el alma de Dios. Et Ruhollah, ça veut dire... Esta palabra quiere decir Est-ce qu'on peut dire que notre âme est différente que nous? es como una palabra que quiere decir que nuestra alma es diferente de nosotros. Alors, Jésus est le Fils de Dieu et c'est son âme. Alors, si vous croyez ça, ça veut dire que vous avez déjà Jésus dans votre cœur. Pero Jesús es el Hijo de Dios, entonces, ¿puedes volver a explicar lo que es? Est-ce que tu peux réexpliquer ce que ça veut dire, cette parole, pour que je comprenne? Ruhollah, ça veut dire en islam, on dit Jésus est l'âme de Dieu. Hay una palabra en el Corán que dice que Jesús es el alma de Dios. Entonces, ¿ustedes creen como musulmanes ya en esa palabra, en esa parte del Corán? ¿Ustedes ya han aceptado de cierta forma a Cristo? Alors, l'âme ne peut pas être différent que la personne. Entonces, pero el alma de una persona no puede ser diferente de la persona porque nosotros somos tres, espíritu, alma y cuerpo. Et Jésus est ressuscité après 3 jours, il est vivant. Jesús resucitó el tercer día y Él está vivo. Alors, simplement vous demandez vous-même à Jésus, Entonces, solo pregúntenle a Jesús, est-ce que c'est vrai la croix ou non? ¿la cruz es algo real? ¿Eso es verdad o no? Et vous allez avoir révélation de Dieu même Y que créanme la croix que existait. ustedes van a tener una revelación del Dios el mismo, que sí la cruz existió y que sí Jesús resucitó el tercer día. Rosario,
Tú te comunicaste ya, traducir, por favor, al pueblo musulmán. Fawzan, tu as déjà été donc, en lien avec le peuple musulman, la culture musulmane? J'étais musulmane. Oui, parce que tu as été musulmane. Hay muchos cristianos Et il y a beaucoup de chrétiens que quieren predicarle al pueblo musulmán. qui veulent vraiment, qui ont ce cœur pour le monde musulman, de les ramener au Seigneur. ¿Cuál sería tu consejo? Est-ce que tu aurais du coup un conseil ¿Cómo alcanzar al pueblo musulmán? Un conseil peut-être pour les chrétiens, pour les aider à savoir dans l'évangélisation comment toucher le monde musulman avec Oración, Christ. ayuno, Est-ce que ça pourrait être à travers la prière, du jeûne? pero ¿qué más? Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus au-delà de la prière et du jeûne? Mais je crois que la prière et le jeûne, c'est important pour les chrétiens. Mais Yo creo que la oración es algo importante para los cristianos, Mais je crois que c'est la base de tout, comme Jésus a demandé et a dit, c'est l'amour. pero creo que más allá de la oración, la base de todo, como lo dijo Jesús, es el amor. Et quand ils sentent qu'on ne les juge pas, Cuando la gente realmente siente, entonces en nuestro caso los musulmanes, cuando ellos sienten que no son juzgados, parce que les musulmans et parfois les autres religions, tout le monde croit qu'ils sont choisis par Dieu. C'est le seul peuple qui a été choisi par Dieu, mais ce n'est pas vrai. Tout le monde est cher aux yeux de Dieu. ¿los musulmanes pensent ça? Porque lo que pasa es que los musulmanes que practican su religión, ellos realmente creen que son los escogidos de Dios, pero disculpen que lo diga, eso no es verdad. No que no sean, sino que todos somos, todas las religiones. Dios quiere que todos lleguen a salvación. Bueno, hay muchas cosas por hablar, pero el tiempo es corto. El tiempo es corto y queremos ser prudentes con el tiempo. Traduce, por favor. On va peut-être raccourcir parce que vu que tu n'as pas beaucoup de temps. Ok, así que merci beaucoup. Y la última pregunta. Et une dernière question. Hay madres, padres que ya están en Cristo, son la nueva criatura. Il y a des pères et des mères qui sont des gens en Christ et qui sont de nouvelles créatures. ¿Qué hacemos con los que quizás falta por conversión, por convertirse a Jesús? En la famille. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, dans ces familles où peut-être il y a déjà une maman qui est convertie comme vous, un père, etc. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour amener le reste de la famille à Christ, notamment les enfants, selon vous? Mais je crois que nous, on ne sait rien faire, on sait seulement donner tout dans les mains de Dieu. Yo creo que nosotros como humanos no podemos hacer nada y que realmente tenemos que darle todo a Dios Et rester dans la foi de Dieu y mantenernos en esa fe hacia Dios et dans son amour. y en su amor. Et c'est Dieu qui va changer tout. Nous, on est pour rien, dans tous les sujets, c'est Dieu qui change tout. Porque Él a es la el possibilité maestro changer de tout. todo. Él es el único que tiene la capacidad de cambiar todo. Si on garde seulement les 10 commandements Y miren, si por ejemplo miramos a los 10 mandamientos et on travaille sur nous-mêmes pour être humble, y que realmente trabajamos sobre nosotros para ser humildes, on reste dans l'amour et dans l'amour seulement, manteniéndonos en el amor y solamente en el amor, tout va changer autour de nous. todo a nuestro alrededor va a cambiar. Et surtout, il ne faut pas juger. Sobre todo, no hay que juzgar a nuestro prójimo porque todos necesitamos de Dios, de su amor y misericordia. Et chaque chose, ça vient à son temps. Y cada cosa llega en su tiempo.
porque el tiempo de Dios es perfecto. Así que bueno, es tan perfecto que mi viaje acá a Bruselas yo no lo tenía planificado, surgió y le doy la gloria y la honra al Señor porque Él justamente consiguió, o sea, Él es perfecto, Él es soberano y justamente hoy conocía acá a mi hermana Forzán y que es una gran bendición. A todos ustedes, por favor, Comunicadores Internacionales de la Verdad en Facebook, YouTube, Instagram, por favor compartan, suscríbanse, porque toda la gloria y toda la honra es para Dios. Así que bueno, bendiciones totales al pueblo cristiano, al pueblo musulmán y a todas las personas, porque como dijo acá mi hermana, debemos proclamar el amor de Jesús. Bendiciones totales.